ella un rato. Esta mañana les decía a los hermanos que como la asistencia a las 9 fue un poco más baja por la cuestión de la nieve y aún hoy mismo, pues tenía un mensaje preparado, que es un mensaje de visión que va junto con todo lo que hemos estado hablando al inicio del año, acerca de dónde Dios nos está llamando a la luz de los tiempos que estamos viviendo en el mundo y en esta nación. Cómo debemos nosotros vivir conforme al llamado de Dios y discerniendo los tiempos. Pero decidí a última hora, cuando llegué aquí, cambiar el tema y dejarlo para la próxima, bueno, ya no será la próxima semana, sino la otra de arriba, para concluir esa serie de meditaciones, específicamente cómo vivir a la luz de este tiempo. Así que voy a tomar otro pasaje y quiero hablar un poco acerca de la mujer que tocó el manto de Jesús, la conocida figura que también la conocemos como la mujer con el flujo de sangre. Se encuentra en Marcos capítulo 5, comenzando con el versículo 22 más o menos por allí. Y quiero hablar acerca de cómo lograr tus metas, cómo vivir una vida decidida, con propósito. ¿Qué tipo de persona es la que alcanza sus metas? ¿Qué tipo de persona es la que Dios honra? ¿Qué tipo de cristiano es el que le saca provecho a todas las riquezas y todos los tesoros que Dios tiene en su reserva? ¿Qué tipo de carácter? ¿Qué tipo de corazón es el que Dios honra? Y esta mujer con el flujo de sangre es uno de mis personajes favoritos en toda la Escritura. Uno de esos personajes agónicos, en conflicto, en necesidad, desesperados, que se atreven a perseguir su meta y la alcanzan porque tocan el corazón de Dios. Dice aquí en este pasaje que vino uno de los principales de la sinagoga, versículo 22, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, hablando de Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendiga el Señor su santa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido ahora que renueves este mensaje en mi espíritu. Pan fresco para tu pueblo, Padre. Quita todo recuerdo de lo que se predicó al inicio y danos ahora lo que tú quieres ahora para nosotros, para esta configuración que está aquí, Señor, de tu pueblo. Danos una palabra profética, Señor, una palabra al momento, al tiempo. Habla, Padre, y háblame a mí primero y habla a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo decía que este es uno de los personajes favoritos de toda la Escritura para mí. Yo no sé, como que uno se identifica con diferentes personas conforme a su propio temperamento y su propio carácter y sus propias vivencias. A mí me encantan los personajes agónicos, quizás porque yo soy un poquito agónico también. Me encanta la gente desesperada,
Me encanta la gente atrevida. Me encanta la gente que se atreve a soñar con grandes cosas. Me encanta la gente que se sobrepone a obstáculos, aún dentro de sí mismos. Me encantan los caballeros andantes. Me encanta la gente que persigue imposibles. Y esta mujer refleja todo eso. Y esta mujer expresa uno de los constantes de la Escritura. Donde quiera que usted va en la Escritura, uno encuentra personajes que se atrevieron hasta luchar con Dios. Personajes que le piden al Señor cosas atrevidas. Personajes que violan los esquemas respetables y aún los esquemas teológicos. Y se atreven a ir a otro nivel. Y que se salen con la suya de alguna manera y que Dios como que se ríe del momento. ¿Alguna vez usted tuvo un niño, un bebé, y usted estaba comiéndose algo y el bebé le agarró la comida y se la comió? Y usted se rió en vez de dar una bofetada porque se alegró de que su hijito o su hijita se atreviera. No, usted dice, wow, tiene carácter, qué bueno. Y así pasa con Dios. Hay veces que nosotros hacemos cosas, nos atrevemos. Hay personajes en la Escritura que se atreven a ir a otro nivel y el Señor, en vez de molestarse con ellos, los bendice y se ríe con ellos de su osadía. Tenemos ahí, por ejemplo, la mujer Sirofenicia, que tenía una hija endemoniada. ¿Te recuerdan la historia? Ella venía de una nación extranjera, no era judía, no tenía derecho a recibir las bendiciones de Cristo y del mundo hebreo. Y pero tenía una necesidad terrible. Su hija estaba endemoniada. Y ella viajó una larga distancia y viajó distancias culturales también y se acercó a Jesús. Y el Señor y le dijo, Señor, mi hija está endemoniada, sánala, libérala. Y ustedes recuerdan la respuesta de Jesucristo, una respuesta insultante. Y yo creo que Él lo hizo así porque quería probarla. Le quería poner una barrera artificial para ver hasta dónde llegaba su fe. Y le dijo, mujer, esto no es mi tiempo todavía, no es tu tiempo. No es ilícito dar la comida de los hijos a los perrillos, imagínense. Le estaba diciendo, tú no perteneces a la comunidad de Israel, tú no mereces esa bendición, no mereces pedir nada. ¿Y ustedes recuerdan la respuesta de ella? Le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Parece que había estudiado en la escuela de leyes de Harvard, porque se le ocurrió un argumento, pero genial. Atrapó a Jesús en sus mismas palabras, en otras palabras. Ella dijo, tú estás usando esa metáfora de los perritos y la cosa. Bueno, pues yo te voy a trabar con ella. Aún los perritos pueden comer de las migajas que caen de la mesa. ¿Y qué hizo el Señor? Yo imagino que el Señor se rió. Yo imagino que lo primero que salió de él fue como una carcajada ahí a medias. Y dijo, wow, qué ocurrencia. Mujer, tu fe te ha hecho salva. Vete que tu hija... Dice que en ese mismo momento su hija fue liberada de ese demonio. Porque se atrevió a argumentar con el Señor. Su necesidad era grande y se atrevió a insistir, a persistir. Esto está por donde quiera. Rahab en el Antiguo Testamento, una prostituta prácticamente. No solamente era prostituta, sino que tenía un prostíbulo, peor todavía. Era una fabricante de prostitutas. Y Rahab discernió que algo estaba cambiando en la historia. Y que ese pueblo nómada que venía del desierto a entrar a su ciudad, a conquistar la tierra de ellos, era un pueblo bendecido y que mejor no lo resistía. Mejor era unirse a él. Qué bueno es unirse a los propósitos de Dios en vez de resistirlos, aunque vengan en paquetes raros y diferentes. Y ella trabó un trato con los espías. Les dijo, miren, yo los voy a esconder, los voy a salvar, pero cuando ustedes vengan a conquistar esta ciudad, asegúrense primero y prométanme que van a cuidar de mi familia y a mí también. Y si no, le van a cortar la cabeza, porque yo voy a ser la primera que lo voy a denunciar. Mujer atrevida. Y los espías trataron con ella, le prometieron, ella los cubrió. Y cuando vino la destrucción, ella se salvó junto con toda su familia. Porque se atrevió. La Biblia está llena de personajes que se atreven a hacer cosas. Eliseo. Sí, yo podría estar aquí todo el día señalando eso como uno de los grandes constantes de la Escritura.
el Dios que bendice a la gente atrevida. Eliseo quería la bendición de su padre espiritual, Elías. Y le dijo Elías, dame una doble porción de tu espíritu. En otra palabra, él quería la herencia del hijo mayor. Una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, mira, eso no es para mí, eso no me pertenece a mí darlo. Le dio como una distancia. Pero Eliseo siguió, se le pegó, dijo, a este yo no lo suelto hasta que no me deje la bendición. Él sabía que Dios se iba a llevar a Elías. Pero él quería la bendición, él quería tratos con Dios, él quería gloria. No hay nada de malo en querer gloria en el reino de Dios, hermanos. El problema con nosotros es que no soñamos lo suficiente. Ahora, si usted quiere gloria, pero que sea para Dios, pero no está malo, tampoco no hay que ser más santo que el Papa. Es lindo uno tener gloria y hacer cosas para Dios, ¿sabe? Eso tiene su bendición también. La gloria de uno debe ser eso, que está sirviendo al Señor y haciendo cosas para el reino de Dios. Y en eso no hay nada de malo de uno satisfacerse y sabiendo que al final todo es por misericordia y gracia del Señor. Pero Eliseo le dijo, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Entonces finalmente Elías le tuvo que decir, bueno, si tú me ves cuando yo sea tomado, entonces vas a recibir la bendición. Y así fue. Él pudo ver, Dios le concedió ver a su padre espiritual ser levantado. Y entonces él recibió el manto de Elías. Y dice, si usted mira, dicen los estudiosos de la Escritura, yo no los he contado, pero en la Escritura dice que Eliseo hizo el doble de los milagros que registra Elías. Interesante eso, porque le pidió doble porción y Dios le dio doble porción. Conforme a tu fe te será hecho. Yo podría estar señalando a Ruth, podría señalar a Gedeón, podría señalar tantos personajes desesperados que lograron grandes cosas en conflicto, conflicted individuals. Porque a Dios no le molesta la agonía. A Dios lo que le molesta es la persona ahí chabacana y indecisa, que dice que va a hacer cosas y no las hace, que se arrepiente rápidamente de sus promesas, que no pelea como debe pelear para lograr sus metas. Hermanos, yo les suplico en el nombre de Jesús, vamos a hacer una congregación de hombres y mujeres que persisten en sus sueños, que se atreven a lograr grandes cosas, gente esforzada y valiente. Yo siempre tengo las palabras de Dios a Josué resonándome en los oídos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. El Señor le dijo, yo te voy a entregar toda la tierra que pise la planta de tus pies, pero no te acuestes ahora a dormir, a esperar que te venga la lotería. Yo no voy a preguntar aquí cuántos jugaron la lotería ahora en el último Powerball ese que hubo. No lo voy a preguntar, primero porque yo sé que no van a levantar la mano, pero confiese ahora mismo ahí. Yo me sentí tentado, francamente, para darle el diezmo a la iglesia, eso sí. ¿Sabe? El problema es que muchos cristianos tenemos mentalidad de lotería. Queremos pegarnos simplemente y no trabajar. Pero Dios ama y honra a la persona esforzada y valiente. Yo amo a la persona que llega, llueva, truene o ventee a la casa del Señor. En esquíes, ahí, en trineo, pero llegan. Ajá, y eso que están diciendo, ¿dónde estaban a las 9 de la mañana? Cuando yo lo necesitaba aquí. No, está bien, estoy jugando. Dios ama a la persona que se presenta delante de Dios. Aunque esté deprimido, aunque esté triste, desanimado, aunque esté cansado por el largo día de la semana, pero viene a la casa del Señor y presenta su respeto al Padre. Esa es la gente que Dios honra. La persona que va a la universidad, aunque esté cansada porque dijo, no, yo me registré, yo voy a terminar este curso aunque me mate, pero voy a terminarlo. Aunque saque 0, pero voy a terminarlo. ¿No? La persona que toma el examen de manejar 7 veces y hay como 4 instructores ya con ataque al corazón detrás de ella, pero sigue persistiendo hasta que saca su licencia. Y entonces encomienda al Señor y toda la ciudad por donde maneje, pero lo hace en el nombre del Señor. ¿No? La persona que ha querido aprender un instrumento y aunque está desafinado completamente y no tiene oído, pero sigue allí haciendo, persistiendo, no se suelta de la meta. Esta mujer es así. Por eso es que vemos continuamente estos personajes en la Escritura. Zaqueo,
Bartimeo. Donde quiera usted ve estos personajes que persisten. Esta mujer con el flujo de sangre era un caso, obstáculo por donde quiera. 12 años enferma. Y no era cualquier enfermedad, era una enfermedad espiritual y una enfermedad física. De paso, yo creo que la enfermedad física, con todo lo terrible que era menor. Si usted lee Levítico capítulo 15, usted verá más o menos la complejidad de esta enfermedad. Al nivel biológico, físico, era una enfermedad debilitante. Usted sabe lo que es tener un liqueo, por así decirlo. Una buena palabra ahí, un liqueo. Estoy seguro que ella no era chistoso, pero hermana, perdóneme, no quiero ser irrespetuoso, discúlpeme, no. Tener un escape de sangre día tras día. ¿Usted ha visto una gotera caer en un cubo como en 2 horas? Parece que esa gotita no es nada, pero a las 2 horas está medio lleno el cubo. Es tener un escape de tu sangre continuamente durante 12 años. Lo vergonzoso que era para ella seguramente, lo debilitante. Me imagino que tenía anemia todo el tiempo, no tenía energía, no tenía fuerza, afectada su vida físicamente en muchas maneras por ese padecimiento. Pero lo peor de todo era que legalmente, según la ley judaica, eso era como si ella fuera una mujer menstruosa todo el tiempo, que la ley decía que era, mientras estaba en su menstruación era impura. Entonces ella técnicamente era impura todo el tiempo. Y la ley requería que ella se mantuviera aislada, que como los leprosos no tocara a nadie, porque su toque hacía que cualquier persona que ella tocara fuera impuro ritualmente también. Eso quiere decir que el Jesús que ella tocó, el rabino que ella tocó, era también, según la ley, iba a ser impuro cuando ella lo tocara. Pero esta mujer tenía que vivir aislada, ritualmente aislada, no podía ir a la sinagoga. La gente la veía con rechazo. Vivir 12 años así, muchos obstáculos. Había ido a todos los médicos que ella conocía y todo el dinero se le había ido en médicos y dice que aún le iba peor. Y entonces tener que entrar a través de una multitud para llegar a donde Jesús. No tenía las calificaciones, era mujer en un tiempo donde la mujer no valía nada. Y de hecho que ese pasaje es un contraste interesante entre Jairo y esta mujer, porque Jairo es hombre. Y usted sabe que Jesús en realidad no iba a atender a ella, él iba a atender a Jairo. Y Jairo era todo lo contrario a esta mujer. Jairo es un principal de la sinagoga, es decir, era un diácono. Pero más que diácono, era como un personaje, era el presidente de los diáconos, de la sinagoga de la ciudad. Un hombre conocido, seguramente con dinero, influyente. La gente que en realidad son las que a uno le gusta atender y son las que reciben las atenciones y los appointments y las cosas se le hacen fáciles. Hasta que esa mujer llega al relato, todo procede como procede el mundo. El que tiene fuerza y poder y acceso a los recursos y a las comunicaciones recibe lo que necesita. Va donde Jesús y el Señor graciosamente le concede su petición y van camino a la casa de Jairo para sanar a la hija de Jairo. Pero dice, pero una mujer, léalo ahí, que ahí está. Esta mujer, todo lo contrario, impura, anónima, pobre, enferma. Pero ¿qué tenía ella? Que no tenía ninguno otro de los personajes que estaba ahí. Tenía una fe vigorosa, una fe desesperada. No se quería paná, como dicen los puertorriqueños. Ella necesitaba un milagro. Había llegado al fin de la soga, como dicen otros también por allá. Y yo, ¿sabe qué, hermano? Yo digo que a veces es importante llegar al fin de la soga. A veces es importante llegar hasta el punto de que tú no tienes nada que perder, porque entonces ahí es donde a veces vienen los milagros de Dios. Ahí entonces podemos abandonar las apariencias, abandonamos el convencionalismo, abandonamos la falsa respetabilidad, abandonamos el falso sentido de honor y simplemente somos una masa de necesidad.
que está dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar hasta la presencia de Dios. Yo creo inclusive que muchas veces Dios no nos concede nuestras peticiones inmediatamente porque está esperando a que lleguemos a ese punto de necesidad. Porque muchas veces nosotros pedimos pero no sabemos lo que pedimos. Y pedimos y no apreciamos lo que pedimos. Y pedimos y no estamos preparados para preservar lo que pedimos. Y Dios es un Dios de procesos. Y Dios se toma tiempo muchas veces. Yo he aprendido que yo no puedo predecir lo que Dios va a hacer, porque muchas veces Él tiene agendas que yo no conozco. Y a veces Él se va a placer con dejarme esperando. Muchos de los grandes milagros de Dios y muchos de los grandes hombres y mujeres que Dios bendijo llegaron a la bendición después de muchos años de espera. Porque Dios quiere darnos más que simplemente la petición simplista que a veces nosotros tenemos. Y por eso se toma tiempo. Y a veces Dios quiere hacer otras cosas en nosotros. Nosotros decimos, oh Señor, sáname, necesito ser sanado. Pero quizás Dios no quiere tanto sanar tu cuerpo como tu espíritu, tu alma. Quizás Dios quiere que bebas un poco de esa enfermedad para que aprendas a ser humilde y sencillo de corazón. Quizás Dios quiere quebrantar esa falsa hombría, esa intolerancia, ese orgullo, esa autosuficiencia. Y por eso Dios te dice, no, si te doy la sanidad así tan rápido, no vas a sacarle provecho. Te voy a dejar que te cuezas a fuego lento un rato. Y después te voy a dar, lo más sencillo es la sanidad física, lo más difícil es la sanidad del alma. Dios es un Dios de procesos. Pero esta mujer había llegado a un punto ya de gran necesidad. Y por eso estuvo dispuesta a romper con todos los obstáculos que había. Y se decidió. Yo me la imagino levantándose por la mañana, sabiendo que Jesús iba a pasar por la ciudad. Y dijo, hoy es mi día. Preparándose lo mejor que podía, peleando con su duda, su temor acerca de lo que iba a hacer. Y adelantándose, yendo por esa calle de Galilea, a donde el Señor iba a estar, iba a pasar. Y sabiendo lo que iba a tener que hacer. Robarle poder al Señor, meterse entre la multitud, violar la ley, arriesgarse a que la denunciaran. Pero tenía una necesidad. Y yo creo que lo que yo más gano de este personaje y lo que más me entusiasma de ella es eso, que todos nosotros tenemos sueños en la vida, todos nosotros tenemos metas, todos nosotros tenemos luchas y problemas y necesidades. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo lograr lo que yo necesito para mi vida? ¿Cómo puedo yo llegar a cumplir mi sueño? ¿Cómo puedo yo vivir una vida poderosa, una vida de éxito, una vida impactante, una vida donde yo estoy logrando mis metas? Ahí usted tiene la respuesta. Usted tiene que atreverse, usted tiene que persistir, hay que vencer obstáculos, hay que creerle a Dios. No se puede uno dejar atemorizar por el qué y si no se da. ¿Sabe todas las veces que yo he emprendido cosas totalmente inseguro del resultado? Y mi carne diciéndome, eso es una locura, tú no vas a lograr nada con eso. Pero cuando me atrevo, descubro que la bendición no se deja esperar. Ahora hay que pagar un precio, pero Dios lo hace si nosotros nos atrevemos. El problema con el pueblo de Dios, Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, pero muchas veces no pagamos el precio. No hacemos la parte que a nosotros nos toca. Dios quiere dar el milagro. Dios ha declarado el milagro muchas veces sobre nuestras vidas. Yo creo que el mundo está lleno de gente que cuando lleguen al cielo se sorprenderán de todos los milagros que tenían depositados en su cuenta de banco y nunca cambiaron esos cheques. Wow, eso está bonito. Apúntelo por ahí para que no se me olvide. Dios ha declarado tantos dones sobre su pueblo ya, hermanos. Tantas. Dice la Biblia, Dios nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros vivimos como pordioseros? ¿Por qué no logramos nuestras metas? Es porque no aprendemos de esta mujer. No agonizamos lo suficiente. No batallamos lo suficiente. No nos esforzamos, no hacemos nuestra parte lo suficiente. Dios nos ha dicho, yo te he entregado toda la tierra que pise la planta de tus pies. Pero ¿y la parte tuya de esforzarte y ser valiente? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y le añade, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece que Timoteo era un poquito ahí dejado. Era un pastor
y era así como medio indiferente quizás y como que se dejaba vencer rápidamente por las cosas. Y Pablo le dice, mira, te aconsejo, te insto, ese don que Dios ha puesto en ti por medio de la imposición de mis manos, avívalo. Hay una parte, Dios da el don, pero el avivarlo es nuestro deber. Dios da la unción, Dios da la palabra de licencia, de libertad, de propiedad. Pero si tú no tomas ese documento y vas al rey para pedir lo que tú necesitas, no te vistas que no vas. Si tú no haces tu parte, oh Señor, yo quiero lograr mi título, quiero tener una licenciatura en algo, lo que sea. Y Dios dice, hijo, te la concedo, ahí va, recíbela. Pero te lo da como un germen de bendición. Y a ti te toca tomarlo y convertirlo en un ser viviente, en un título que 4 años después de esfuerzo, de pelar ceja, de pelar pestañas, de dormir poco, de darte duro, de leer mucho, de esforzarte, de fracasar y volver a ponerte de pie y glorificar a Dios con ese sudor que sale de tu cuerpo y de tu cerebro, y entonces tener tu título, decir, gloria, gracias Padre, me lo has dado. Qué bendición. Hay una parte que a nosotros nos toca. Y si tú no lo haces, no lo vas a conseguir. Decía, ahora, hay una joven aquí que viene de España. ¿Es María? ¿Te llamas? María viene de España, está estudiando en Harvard. Y me recordó, así cuando estaba aquí en el momento escuchándola a ella, que acaba de llegar de España para estudiar acá. Yo recordaba cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que el Señor me llamó al ministerio, tuve que dejar mi tesis, no la había comenzado ni siquiera, tuve que dejar los estudios doctorales, eso fue como el año 80, imagínense, haga la matemática, 87, por ahí 86. Cuando me ordené como pastor, dejé de ir a la universidad como por 3 años, había terminado todos los estudios y todos los requisitos de la universidad, excepto mi tesis doctoral y un requisito de latín que tenía. 3 años me metí de lleno en el ministerio, porque Dios me agarró así de súbito, y no volví a visitar un salón de clases, no volví a reunirme con mi advisor de tesis, nada. 3 años metido en el ministerio y llegó un día en que me sentí la desesperación de que ya iba a perder mi doctorado, después de haber trabajado todo ese tiempo, inversión de dinero, tiempo, energía, y yo sabía que Dios me había dado la palabra de recibir mi doctorado y quería completar eso antes de seguir sirviéndolo en el ministerio. Y me entró una desesperación. Yo recuerdo todavía esa mañana, sábado por la mañana, en la cocina de mi casa. Estaba lavando platos, porque Meche me ha entrenado bien desde el principio. Y lavando platos me entró la desesperación de que si yo no me ponía a hacer mi tesis iba a perder todo. Y que yo no quería vivir con el dolor y la herida de haber llegado tan cerca y no haber completado esa parte de mi vida. Y yo recuerdo que ese mismo día dejé todo lo que estaba haciendo, metí 2 mascotas en mi bulto, como 4 lápices y me fui a las entrañas de la biblioteca de Harvard, donde tenía todavía mi cubículo, porque no lo había dejado de pagar, por lo menos para tener allí ese piecito ahí metido. Y dije, yo no salgo de aquí hasta que no escriba algo, aunque sea, de la tesis. Y la primera oración que escribí fue la primera oración de mi tesis final doctoral. Y Dios me bendijo. Y en 6 meses pude terminar mi tesis doctoral y hacerlo bien. Y hacer una cantidad de cosas que no quiero decir, pero para gloria del Señor. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Esto no es lo importante. Lo importante es esto, es que yo hubiera podido no hacerlo. Y no hubiera sido porque Dios no quisiera. Porque ya Dios me había dicho, no, es tuya. Y me había bendecido, me abrió tantas puertas, me había llevado allí. Pero había una parte que Él no se podía meter dentro de mí como una marioneta, ponerme a escribir cosas. Él había delegado, había declarado la bendición. Y ahora me tocaba a mí tomarla y convertirla en una realidad a través de mis esfuerzos. Y yo tiemblo de pensar que yo hubiera podido quedarme con la unción de Dios indigesta dentro de mí. Y que ese feto se me hubiera malogrado y en vez de una bendición, una vida, hubiera sido un aborto. Y gloria a Dios, cada vez que yo camino por los lugares donde está mi facultad, en Boylston Hall, allí en Harvard, yo le doy gracias a Dios siempre de que no tengo que pasar por ahí con la herida de no haber hecho lo que yo tenía que hacer. Y le digo, Padre, gloria a tu nombre, gracias, porque miro ese edificio con victoria en mi corazón, la victoria que tú me diste. Lo que quiero decir, hermanos, que los grandes sueños
las grandes ambiciones de la vida, las cosas que tú quieres lograr. Hay una parte que Dios dice y que quiere hacer, pero hay una parte que solo tú la puedes hacer. Y para mí esa ha sido una de las grandes revelaciones de mi vida como cristiano y como siervo del Señor. Que hay una parte que Dios me da demasiada importancia para dármela. Que esa parte me la tengo yo que ganar con mis esfuerzos y glorificarlo a Él con mi fuerza que Él me ha dado. Y que mi mayor sacrificio y holocausto de gratitud al Señor es esforzarme y vivir la vida más poderosa que yo pueda vivir. Y honrarlo con la excelencia posible que yo pueda dar. Con el poder y la unción que Él da. Tú tienes unción dentro de tu vida. Hay un Dios que quiere darte tu bendición. Hay un Dios que quiere ordenar tus caminos. Hay un Dios que quiere hacerte grande por dentro. Hay un Dios que quiere que tú venzas tus temores y tus limitaciones de carácter. Hay un Dios que quiere darte un matrimonio brillante. Hay un Dios que quiere que tu mente se desarrolle al máximo, que tú logres grandes metas, que sea una inspiración, que dejes discípulos aquí en la tierra antes de irte. Y que lo ha dicho, ya lo tienes. Y que tú tienes ahora que lanzarte en el nombre del Señor. A vencer obstáculos, a pelear contigo mismo, a agonizar dentro de ti. Como esta mujer tuvo que agonizar. Ella tenía algo que Dios quería darle. Pero tenía que esforzarse, tenía que romper barreras, tenía que romper con el miedo. Tenía que romper con el convencionalismo, la religión falsa. Muchas veces el mayor obstáculo que tenemos es la misma iglesia. Gente que cuando perseguimos algo grande nos dice, no, tú no puedes. No vienes de la familia correcta, no tienes el título, no tienes el pedigrí teológico, no tienes lo que sea. Pero tenemos que atrevernos en el nombre del Señor. Y esta mujer, entre tantas cosas que ella nos enseña, es que ella se atrevió. Usted puede imaginarse, esa mujer llega a donde está Jesús y entonces lo primero que se encuentra es con una multitud enfrente de ella, que le impide llegar hasta donde está el Señor. Fue bastante simplemente vencer sus temores mentales y emocionales. ¿Cuánto más ahora una multitud física que se impone delante de ella? Zaqueo tenía una multitud grandísima también que le impedía ver a Jesús. Y se subió en un árbol, venció su sentido de dignidad falsa de hombre, subiéndose a un árbol con un muchachito con pantalones cortos. Pero se subió al árbol y el Señor lo vio y vio lo que estaba haciendo y le dijo, Zaqueo, bájate de allí, que hoy nos vamos a comer un sancocho tú y yo en la casa. Qué bueno un sancocho con esta nieve, ¿verdad que sí? O lo que sea, un ajiaco, como usted lo llama en su propio país. Porque el Señor vio el corazón de Zaqueo y vio que quería tener contacto con él. Lo que el Señor busca es la excelencia de nuestro corazón, de nuestro interior, nuestra disposición a honrarlo con nuestro esfuerzo. El problema con muchos de nosotros es que no agonizamos lo suficiente. Hay mucha gente que yo le digo, mira, no agonices tanto, muchacho, pero a mucha gente yo le digo, agoniza todo lo que tú puedas, porque te queda mucho camino por andar. El problema de muchos de nosotros es que no agonizamos lo suficiente, no estamos dispuestos a pagar el precio de nuestros sueños, porque desde que lo contemplamos lo vemos tan alto, tan lejano, que dijimos, no hombre, ni me voy a molestar siquiera en tratar de perseguirlo. Pero Dios quiere darte tus sueños. Esa mujer vio esa multitud y dijo, bueno, algo voy a tener que hacer. Y yo me la imagino, si yo fuera un cineasta ahí, o un productor, o lo que sea, yo la mostraría empujando a la gente para meterse. Y la gente mirándola, ¿quién es esta que se quiere poner enfrente de la línea? Pero a ella no le importaba, ella sabía que tenía one shot at her healing. Tenía una sola oportunidad. Si se le iba, quizás nunca más. Así que ella se metió, fue ruda, fue descortés, fue violenta. Dios bendice a los violentos, el reino de los cielos se hace fuerte. Los violentos, los valientes lo arrebatan. El reino de Dios es fuerte. Lo que dice el griego original, la idea es que el reino de Dios por naturaleza es esforzado y violento. El reino de Dios es como un iceberg, es como un témpano que va empujando la tierra. Usted sabe que las montañas son formadas por esos témpanos que se mueven. Esas montañas grandes que usted ve son esas moles de hielo que van avanzando pulgada por siglo hasta empujar grandes cantidades de tierra y llevarlas donde ellas quieren para poder seguir su camino. Y así tenemos que ser nosotros con los problemas de la vida y las luchas y los obstáculos. Tenemos que ser como témpanos de hielo. Si usted tiene que caminar y progresar 1 pulgada al año, no se preocupe. Está bien, llegará a su meta. Cada día es un nuevo reto, cada día es una oportunidad para alcanzar un poquito de la gloria. No se deje intimidar por lo grande del sueño.
camine a un pasito seguro y usted llegará. En el nombre del Señor, con la fuerza del Señor, con la palabra de Dios. Ella tuvo que ir persona por persona, abriéndose camino, poco a poco, pulgada por pulgada, hasta llegar a donde estaba la fuente de su bendición. Porque ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo toco el borde de su manto, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a recibir lo que necesito. Y eso fue todo lo que se requirió. Simplemente alcanzar algo. Porque es que Dios es un receptáculo ilimitado de bendición. Nosotros cantamos, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ciertamente todo lo que se necesita es un toque de la mano de Dios. Dios tiene bendiciones y virtudes ilimitadas. Si nosotros conociéramos el corazón de Dios, lo deseoso que Él está de bendecirnos, lo deseoso que Él está de crear vidas poderosas que lo glorifiquen, lo deseoso que Él está de poder alardear de sus hijos, que caminen sobre la tierra con grandeza y con gloria en sus vidas. Dios está deseando gente que le crea para levantarlos del polvo y hacerlos grandes y poderosos y exhibirlos como trofeos de su gloria. Que pueda decir, mira, ahí va uno de los míos. Ese era un pordiosero, ese era un borracho, ese era un narcómano, ese era un mujeriego. Y yo lo he tornado en un pastor, en una profetisa, en una himnóloga, un profesional, en una madre ejemplar, en un hijo que deleita a su padre, a su madre. A Dios le encanta hacer esas obras de arte para su gloria, porque Él es un artista que le gusta. Lo que pasa es que nosotros lo decepcionamos continuamente porque no le creemos lo suficiente y no esforzamos lo suficiente y no agonizamos lo suficiente y no nos atrevemos. Desde que nos dan la primera manotada, de una vez nos vamos por ahí con la cola entre las piernas a lamernos las heridas. Pero Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que tú venzas obstáculos. Y quizás tú crees que lo único que vas a recibir es tu sanidad, la meta pequeña que tienes en tu vida. Pero Dios te quiere dar más que eso. Esta mujer dice en la palabra que cuando tocó el manto de Jesús, el borde, los flecos del manto, porque dicen que los conocedores de la Escritura, los rabinos y los hombres piadosos en Israel, tenían dentro de su chaleco externo otro chaleco más pequeño que tenía unos flequitos como 4, talit creo que se llamaban, 4 sets de 4 hilos que le salían del borde. Eso dicen que fue lo que ella tocó, el hilito final, el borde de su manto. Porque Cristo es un depósito de poder. Simplemente rozarte con Él es suficiente para darte todo lo que tú necesitas en tu vida. Y Él está dispuesto. ¿Sabe que recibir la bendición de Dios no es tan difícil después de todo? Simplemente conocer las leyes, ponerse en contacto con Él. Esta mujer no tenía una fe perfecta, no era una teóloga. Más bien yo creo que su fe era una fe supersticiosa. La idea de ella era, bueno, si yo toco el ídolo de alguna manera, se me va a salir, la fuerza se me va a pegar. Ella no entendía de que Jesús era el Hijo de Dios, Salvador del mundo, intermediario entre Dios y el hombre, Mesías prometido, propiciador del pecado del hombre. Ella no entendía, su teología era muy imperfecta, mis hermanos. Pero lo que tenía era una fe desnuda y una fe que era cruda y bruta. Pero esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Muchas veces a los grandes entendidos de la teología Dios no los bendice, pero los que tienen una fe bruta, esos son los que Dios bendice. Por eso te digo, no te dejes intimidar porque no tengas gran educación o porque no seas esto, no seas lo otro. Pregúntate cómo está mi corazón, mi capacidad para creerle a Dios. Eso es lo que Dios honra. Jairo tuvo que ponerse atrás de la línea para esperar a que ella fuera bendecida. Yo le suplico en el nombre de Jesús, no mire su pasado, no mire lo que no tiene, mire lo que usted es en Cristo Jesús, lo que su fe le ayuda a lograr. En esta iglesia no hay nadie, aquí no hay preferidos de ningún tipo. Aquí está gente que cree y gente que no cree. Gente que tiene un corazón agradable al Señor y gente que está imperfecta en términos de lo que Dios quiere de ellos y que no están dándole todo al Señor lo que ellos necesitan darle. Eso es lo que hace la diferencia. No es tu pedigrí, no es de dónde tú vienes,
No es si eres salvadoreño, dominicano, hondureño, o negro, o blanco, o de mucho estudio, o poco estudio. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Lo que Dios recibe es el toque de una persona de fe. Mucha gente estaba tocando a Jesús en ese momento. Y Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quién me tocó? Hasta lo regaña. ¿Cómo que quién te tocó? Si todo el mundo te está tocando, Señor. No, dice, alguien me tocó con fe. Me tocó con desesperación. Me bendijo con su radioactividad espiritual. ¿Sabe que aquí hay cientos de personas hoy adorando al Señor? Pero cada uno de nosotros está en contacto con Él en diferentes maneras, según nuestra fe, según nuestra adoración. Algunos lo adoramos pensando en las habichuelas que dejamos, que tenemos que sazonarlas cuando lleguemos a la casa. Otros que tenemos que ir a un restaurante, que si el pastor se toma demasiado tiempo voy a perder la reservación. Algunos que están pensando que tengo que planchar la ropa de los muchachos mañana, etcétera, etcétera. Y cuando estamos cantando estamos pensando en 20,000 cosas. Algunos están metidos en lo que están adorando, saben que están ante la presencia de Dios. Y esos es como si todos los demás, las demás voces se dieran y hay unos cuantos solamente que Él está escuchando. Porque esa gente lo toca de una manera diferente. Muchos lo tocaron, pero una lo tocó con fe poderosa. Y esa les robó poder al Señor. Y el Señor, en vez de molestarse, quiso identificarla para bendecirla. Ella estaba temblando. Pensó, me agarraron. Ahora me van a castigar porque violé la ley. Este rabino lo hice impuro, tocándolo. El Señor quería darle más, eso era todo. Quería bendecirla, quería completar el milagro. Quería sanar décadas de padecimiento y de soledad y de vergüenza. Quería ponerle un toque final al milagro. Quería que ella se fuera con una palabra de bendición. Quería que ella se fuera sabiendo que no era una criminal, no era una ladrona de bendiciones. Había obtenido lo que había obtenido siguiendo las reglas del juego del Espíritu. Era merecedora de lo que había recibido. Había guerreado bien y Dios estaba contento con ella. Y que Jesús quería que ella se fuera validada. Quería que se fuera bendecida. Porque mire, cuando usted le pide al Señor con fe, Dios le va a dar mucho más de lo que usted ha pedido. Dios siempre nos ha deleitado con bendiciones mucho mayores que las que nos hemos atrevido a creer que Él nos podía dar. Porque Dios es un Dios pródigo, es un Dios generoso. Multiplica panes y peces y después quedan 12 cestas llenas para que se lo lleven a la casa. El Dios de los doggy bags, así vamos a llamarlo hoy. Porque a Dios le encanta dar más de lo que le pedimos a Él. Tú no te imaginas la cosa que Dios quiere darte. ¿Cuán grande es tu receptáculo para recibir de Dios en este día? Ojalá y eso fuera lo único que tú te vayas en esta tarde. ¿Cuánto te atreves a creer que Dios quiere darte? ¿Cuánto te atreves a romper los esquemas que hasta aquí tú has experimentado en tu vida? De pobreza, ignorancia, anonimato, mediocridad, logros medios. Y creer que Dios tiene todavía lo mejor delante de ti. ¿Te atreves tú a pensar así? ¿Te atreves a pensar que un día tú podrías estar dando clases en un grupo de escuela bíblica? Que Dios te podría usar para bendecir a algunas mujeres jóvenes y como madre espiritual ayudarlas a ser mejores esposas, mejores mujeres, mejores siervas de Dios. Que tú podrías ser un mentor de alguien. Que tú podrías ser un pastor, un predicador o simplemente un siervo de Dios que bendigas a tu iglesia con tu presencia continua y tu excelencia de vida, calladito ahí sentado en tu asiento, haciendo lo que tienes que hacer como miembro de una congregación. ¿Te atreves tú a pensar que Dios puede endulzar tu vida? Que Dios puede romper tu adicción sexual, mental, tus malos recuerdos del pasado, tu depresión, tu rencor contra tu padre o tu madre, y que te puede liberar en un instante y hacerte un hombre libre, como Lázaro, que le quitaron las ataduras para que pudiera caminar resucitado. Dios puede hacerlo en tu vida. Yo no voy a dejar de soñar cosas grandes, porque yo sé que tengo un Dios grande y maravilloso, un Dios generoso que me da más de lo que yo pido, y que a pesar de que yo mismo a veces lo traiciono, pero Él todavía me bendice y quiere más, darme más.
No te dejes intimidar. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Un día dirán, grandes cosas ha hecho Dios con estos. Créele al Señor, conviértete en una vasija bien grande, bien amplia, para recibir todo el aceite que Dios tiene para tu vida. Porque Dios quiere darte mucho más. El límite lo pones tú, no Dios. El límite lo pone tu fe y tu disposición para luchar y agonizar delante de Él, creyendo que no es posible que tú fracases. No es posible que te vayas con las manos vacías después de estar delante de la presencia de Dios y pedirle, porque Él nunca devuelve a uno solo de sus hijos con las manos vacías si han permanecido ante su presencia el suficiente tiempo. Créele al Señor. En esta tarde Dios te dice, yo quiero darte tus sueños. Es más, te los he dado. Hasta la mitad del reino te la concedo. Esther entró a la cámara del rey creyendo que le iban a cortar la cabeza y salió con mucho más de lo que ella pensaba. Porque Dios siempre es así. Si nos atrevemos, si perezco, que perezca. Viva su vida así, diciendo así. Emprenda grandes cosas y diga, si perezco, que perezca. Eso es el Señor, el quien tiene la última palabra. Mi parte va a ser guerrear y pelear por mis sueños en el nombre del Señor, y creer que tengo un Dios generoso que no me dejará regresar en derrota. Hermanos, en el nombre, yo lanzo esa palabra en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que me inspiró a coger este mensaje esta mañana cuando llegué aquí? La nieve allá afuera. Que muchos de nosotros miramos y pensamos, wow, no hombre, esto está demasiado crudo. 3 pulgaditas de nieve, ya nos estamos muriendo. Y yo dije, qué bueno es los que vencen los obstáculos. Qué bueno es los que se atreven a creerle al Señor. Y qué bueno es los que vienen, sabe que no, yo voy a servir. Y si usted no pudo venir por alguna razón, me está escuchando, no le estoy tirando indirecta, ¿sabe? En el internet allá. Ahora, si se lo merece, cójalo, está bien. Pero mire, hermano, a riesgo de extender demasiado, se me debe decirle algo. Y esto voy a hacer ahora así bien llano y bien. Los hispanos, los latinos, yo creo que aquí casi todos somos latinos. Nosotros padecemos de un problema y por eso no somos más bendecidos. No es porque el hispano sea inferior al blanco. Es que somos manganzones a veces y somos dejados, ¿sabe? Así mismo. No tenemos ese stick to itness, esa persistencia. Nos dejamos vencer por cualquier cosita. Eso es un problema, un defecto de nuestra cultura. Y por eso no tenemos instituciones funcionales, naciones funcionales. Somos un fracaso en muchas maneras. Somos gloriosos, bellos. Yo estoy enamorado de mi raza y de mi cultura. Pero también, así mismo les digo, como padre espiritual, que también no hemos llegado a las grandezas que verdaderamente debiéramos llegar por falta, por dejadez, por falta de persistencia, de metas que nos proponemos en el nombre del Señor y que las perseguimos, llueva, truene o ventee. Porque Dios ciertamente quiere bendecirnos. Y por eso yo no acepto excusas de mediocridad de entre nosotros. El ay bendito ese, que Dios sabe, él es bueno y Él recibe lo que nosotros le damos. Mentira del diablo. Será mejor, pongámonos las pilas, hermanos. Vamos a vivir al fuego vivo en el nombre del Señor. Vamos a perseguir metas. Vamos a ser persistentes. Vamos a cumplir nuestra palabra en el nombre del Señor. Vamos a comprometernos a perseguir lo que dijimos que íbamos a alcanzar. Y hasta que no lo alcancemos, no dejemos de tratar. Porque tenemos un Dios poderoso, glorioso, que se ha comprometido con nosotros a darnos nuestras metas. Vamos a vivir vidas de excelencia en el nombre del Señor. Porque tenemos un Dios excelente que nos ha bendecido ya y quiere bendecirnos. Y que se lamenta de que no seamos más ambiciosos de su gloria. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Llévese a esta mujer dentro de sus entrañas esta tarde. Sáquele todo el jugo que usted pueda. Llévesela a su casa, léala otra vez y dile: Padre, préñame con el espíritu de esta mujer. Que yo sea un hombre, una mujer de metas, de visión, de persistencia, de vencer obstáculos, de creerte, de pelear conmigo mismo y sobrepasarme a mí mismo, dominarme a mí mismo. Un hombre, una mujer de disciplina. Una mujer que mantenga la visión puesta en ti, no en sí mismo, en sus límites, sino en ti.
que eres poderoso y generoso en extremo, misericordioso en extremo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no te conformes con dónde estás, no te conformes con lo que eres, solo confórmate con la visión que Dios tiene de ti desde el inicio de la eternidad, desde el inicio de la historia del mundo. Ya Dios sabe lo que Él te ha visto vestido con vestiduras blancas, con una gran excelencia en tu vida, un triunfador, una triunfadora, una escaladora de montañas, un alpinista del espíritu. Ya Dios te ve así. Ahora métete dentro de esa gran visión y crece hasta llegar a ella. Vive tu vida en la voluntad, la buena voluntad de tu Padre Celestial. Yo bendigo este pueblo, declaro gracia de Dios sobre él, declaro grandeza en el nombre del Señor. Los que están aquí, los que no están aquí, los que están lejos, los que sean merecedores de esta bendición, los bendigo con grandeza en el nombre de Jesús. Los bendigo con prosperidad, los bendigo con éxito, los bendigo con logros que ustedes van a alcanzar por el poder de Dios. Y creo en una familia bendecida, con hijos bendecidos, que levantarán ruinas, lugares caídos los levantarán, que vamos a vencernos a nosotros mismos con el poder de Dios. Padre, gracias. Recibimos tu llamado, recibimos tu reto, Señor, en esta tarde. Comienza conmigo, que necesito creer lo que yo mismo predico, Padre, muchas veces. Queremos llegar a todo lo que tú tienes para nosotros. No nos permitas malograr tus sueños para nosotros, Padre. Empújanos, haz lo que tengas que hacer, pero llévanos donde tenemos que ir y alértanos, Señor, hacia tu buena intención. Bendigo este pueblo, Padre. Bendigo esta iglesia. Bendigo esta comunidad. Que nadie podrá hacerle daño, ni nadie podrá subvertirla, ni tronchar sus sueños, ni las visiones que tú tienes para ella. Cumple, Señor, tus propósitos en nosotros. Gracias por este día. Llévanos con tu bendición, Señor, a nuestros lugares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esa palabra recibida, Señor. Que esa semilla sea sembrada y que dé su fruto al 100% y en tu tiempo. Vamos a entonar todos juntos esta alabanza, esta última alabanza que se llama El borde de su manto. Amén. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él.
casas, a donde quiera que vayamos, Señor, que tu bendición nos acompañe. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu.